Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Perdón por el cambio de plano otra vez y por la luz esta horrible que hay en esta habitación, pero hay diferentes obras en mi calle, hay 3 obras distintas por todos lados y se escucha un ruido horrible en toda mi casa. Entonces este es el sitio donde menos ruido se escucha. Espero que se grabe bien, o sea, lo voy a grabar y luego cuando lo vea, pues si hay mucho ruido, pues simplemente me esperaré hasta que acaben las obras y lo volveré a grabar. Pero tampoco me quiero esperar mucho porque realmente una de las obras es que están construyendo un edificio y otra es que lo están tirando, entonces es algo que no va a ir rápido. Entonces, no sé, igual me tengo que tirar sin grabar todo el verano, así que bueno, ya veré cómo lo voy haciendo. Hoy lo voy a intentar grabar a ver si se escucha y si no, pues no sé, pues me levantaré pronto para grabar los vídeos o no sé qué voy a hacer. Ya veremos. Pero bueno, voy a empezar a hablaros de los libros que leí en mayo que se salían del mayo sci-fi. Así que allá vamos, que si no luego tardo un montón. Primero os voy a hablar de Almond Lluminós, El mundo resplandeciente en castellano, que está editado en castellano creo que por Siruela, pero si no, si leéis en catalán, yo os recomiendo muchísimo esta edición de ese Fábula porque me parece una edición maravillosa, con muchísimas anotaciones, una introducción espectacular de María Antonia Martí Escállol. Entonces, si leéis en catalán, yo os recomiendo mucho esta edición, que además es preciosa. Y bueno, ya os dije en el wrap-up del Mayo Sci-Fi que esto no lo metía porque aún no había leído la introducción. Entonces, bueno, lo he metido aquí porque, como ya dije en el otro vídeo, realmente no es ciencia ficción porque es un precedente, es un libro que se escribió en 1666 por Margaret Lucas Cavendish, que fue pues una duquesa y una mujer importantísima que estaba metida en círculos pues científicos de filosofía y del pensamiento de aquella época. También era una mujer que estuvo muy cercana a la monarquía de ese momento y, y el periodo histórico y social que le tocó vivir se refleja mucho en su obra. Por eso os recomiendo mucho una edición que tenga introducción y que tenga anotaciones, porque realmente es importante para entender la obra de Margaret Cavendish. O sea, se puede leer perfectamente, porque por ejemplo yo la introducción la leí al final, aunque sí que es verdad que yo ya había leído otra obra de la autora, también editada por ese Fábula, que la dejaré por aquí. Y entonces, claro, yo ya había leído esa obra, ya había leído una introducción y había leído ya pues la biografía de la autora y bueno, con las anotaciones ya sirve, está muy bien, pero realmente tiene más profundidad la obra cuando ves ciertas cosas que aparecen y que tienen mucha relación con la vida de la propia autora, ¿no? Y luego las anotaciones son completamente necesarias porque es un libro en el que la protagonista descubre un mundo nuevo, que es el mundo resplandeciente, y en ese mundo nuevo, como que todo el libro es como una conversación sobre las diferentes corrientes de pensamiento que había, tanto en esa época como anteriores. Entonces, pues es un libro muy filosófico, o sea, tiene una carga filosófica y científica importantísima y luego también pues una carga política, religiosa, o sea, es un libro que sin anotaciones se tiene que hacer duro de leer. Y eso, este libro pues está muy bien, tiene anotaciones, o sea, tampoco es que tenga muchísimas, ¿no? Pero bueno, pues de este estilo te va explicando, yo qué sé, pues a lo mejor hace referencia a el pensamiento de X filósofo, yo qué sé, por ejemplo, Descartes, pongamos. Entonces, pues hay una anotación que te pone, esto sale de este libro que escribió X filósofo y tal y cual, ¿no? Entonces, lo recomiendo muchísimo. Sí que es verdad que a mí no me ha gustado tanto como me gustó la otra obra que os he comentado, que eran 2 obras de teatro. La Academia Femenina y El Convento del Placer a mí me gustaron muchísimo más. No se puede decir que yo haya disfrutado leyendo esta obra, pero sí que es verdad que me alegro mucho de haberla leído, que Margaret Cavendish me parece una figura histórica que no entiendo cómo puede estar tan olvidada porque fue una mujer importantísima y, y que hizo cosas en una época en la que las mujeres no podían hacer según qué cosas, como por ejemplo estudiar o dedicarse a, pues eso, a la filosofía, por ejemplo, o a estar en ciertos círculos que solo pertenecían a los hombres y a poder conversar con esos hombres
para poner en común pues, las distintas corrientes de pensamiento que había en ese momento, y como figura histórica me parece importantísima y me alegro mucho de haberlo leído porque, pues eso, porque me parece un libro muy importante y no entiendo cómo un clásico como este puede estar tan olvidado. Sí que ahora salen algunas ediciones y tal, pero no son libros que se vean especialmente. Cuando, por ejemplo, ves publicaciones de estas de Instagram o cuando la gente habla de autoras clásicas y protofeministas o precedentes, por ejemplo, de género fantástico, de ciencia ficción, de fantasía, Margaret Cavendish casi nunca está en esas selecciones y me parece muy fuerte, la verdad. Creo que sus libros, sobre todo a la gente que quiere leer autoras y autoras así más clásicas y libros, pues eso, protofeministas, por ejemplo, creo que le van a gustar mucho. Pero ya digo que no me parece una obra disfrutable como tal, que es más en cuanto a valor histórico, filosófico, científico y en cuanto a valor literario también, perdón que me estoy trabando, porque literariamente también es muy importante, ya no solo por ser una mujer y por lo que escribía en esa época, sino también porque es un precedente de la fantasía y de la ciencia ficción y lo recomiendo mucho. Pero bueno, eso, sabiendo que es un libro que se tiene que leer casi más como un libro de no ficción que como una novela en sí. No creo que sea un libro divertido o especialmente disfrutable como novela en sí misma, sino hecho más como, pues como documento literario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo lo he leído en una lectura conjunta que organizó Mireia de Literary Rara Avis, que le gusta mucho esta autora, y también estaba en la lectura conjunta Patricia de Not Only Reading y Nadia, que en Instagram es Biblioteca de Gilfa, creo, pero bueno, las dejaré apuntadas por aquí porque aunque yo he ido comentando más tarde porque en mayo me ha atropellado la vida, me ha gustado mucho ver lo que ellas iban comentando y tengo muchas ganas de que Nadia y Patricia lean las dos obritas de teatro, a ver qué le parecen, porque Mireia ya las había leído y, y eso, muy recomendado y hay que hablar más de esta mujer. La leamos o no, hay que hablar de ella y ponerla en el lugar que merece y que le corresponde. Y ahora ya sí que voy a parar a los que voy a pasar a los que no eran ciencia ficción ni se acercaban en nada a la ciencia ficción. Y el primero que leí fue Sandial de Catriona Ward, editado por Runas, que era el último libro que me faltaba por leer de la autora. Y no me ha gustado tanto como los demás, la verdad. Mientras lo leía me lo pasé súper bien, me lo comí con patatas, o sea, a lo mejor me duró 3 días el libro, me lo fundí, echaba mucho de menos leer algo así, pero cuando he acabado el libro la sensación ha sido un poco de, pues bueno, me gustan mucho más los otros libros que ha escrito Catriona. Bueno, sí que es verdad que La Bahía del Espejo tampoco me encantó como me encantaron los otros dos, pero no sé, creo que este igual incluso me ha gustado menos. No he conectado tanto con los personajes, por ejemplo, como sí que me pasó con La Bahía del Espejo. Y a ver, no quiero decir mucho de qué va, porque si habéis leído a Catriona ya sabéis que hablar de sus libros es complicado, porque si no los destripas por completo. Pero bueno, en este libro seguimos sobre todo a una madre y a una hija, pero bueno, digamos que la familia está compuesta pues por la madre y el padre y dos hijas de diferentes edades. Entonces pasa algo al principio que realmente sería como el inicio, pero no quiero decirlo porque a mí me gusta mucho entrar a ciegas a los libros de esta mujer y si queréis saber algo más, pues siempre podéis leer la sinopsis, así que yo no quiero dar más detalles. Y bueno, por X motivo, la madre, que se llama Rob, y la hija mayor, que no me acuerdo exactamente qué edad tiene, pero bueno, a lo mejor como mucho tendrá 12 años, no estoy muy segura, no me acuerdo, tampoco sé si lo dicen. Y bueno, pues eso, por X motivo se tienen que ir de la casa para separar a estas dos niñas, ¿no? Y sobre todo es una novela muy de personaje, del personaje de la madre, que es Rob, y de cómo lidiar con la situación que tiene, cómo lidiar con una vida que no era la que ella quería tener y con unas hijas bastante complicadas y cómo no, o sea, no saber cómo llevar esa situación ni qué hacer con ello, ¿no? Siento ser tan críptica y no decir cuál es la situación, pero bueno, eso, si habéis leído a Catriona, sabéis que es mejor así. Además, este libro tiene un inicio muy, muy potente, o sea, la primera frase es como
tremenda y engancha ya desde el principio. Bueno, yo creo que todos los libros de Catriona Ward son así, pero la primera frase ya te coge y no te suelta. Y en su defensa también tengo que decir que el último plot twist del libro me dejó alucinada. O sea, no me lo esperaba para nada y me quedé flipando. Pero sí que es verdad que la mayoría del resto de cosas que van pasando me las vi venir bastante. También es verdad que yo me he visto mucho venir los libros de Catriona, o sea, tiene una forma de escribir que no sé por qué yo la pillo muy rápido y casi todos los giros que va haciendo durante el libro yo me los he visto venir desde el principio, pero normalmente no me importa porque conecto tanto con los personajes, disfruto tanto del camino y a pesar de tener una teoría muy clara, en los otros libros me ha liado muchísimo. Y cada vez que pasaba algo y que Catriona me intentaba liar y tirarme por otro lado, yo me tiraba un rato pensando de no, esto no puede ser así porque yo creo que es esta cosa y por X motivos tengo muy claro que es esto, por lo tanto no puede ser esto otro que tú me estás intentando meter. Pero en este libro no lo he visto tan así, he visto muy claro qué era lo que iba a pasar, salvo ese plot twist del final que la verdad me parece muy bueno. Pero no sé, eso no he conectado tanto. Y algo que me ha pasado mucho con este libro es que no me lo he creído. O sea, en los temas que se mete aquí, a pesar de que son cosas que pueden pasar, y no niego que algo así pueda pasar, me parece muy poco verosímil, sobre todo de cara a los personajes y al comportamiento de estos personajes. Es que para decir lo que realmente pienso del libro y lo que realmente no me ha gustado, tendría que destripar el libro, cosa que por supuesto no voy a hacer. Pero dentro de que me parece la novela de Catriona más cotidiana y que más se puede y con la que deberíamos conectar más, porque al final va pues de una madre que no está feliz con la vida que tiene y de relaciones maternofiliales y cosas así, que es algo mucho más mundano que de lo que pueden ser, por ejemplo, sus otras obras, que pueden parecer mucho más raras y mucho más alejadas de la realidad. Yo las otras me las creo completamente y sé que son ciertas y sé que esas cosas pasan así, pero en cambio con este no lo siento de esa forma. Siento que me parece muy exagerado para que yo me lo crea, a pesar de que, como he dicho, son cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso, voy a parar ya porque cuando hablo de libros de Catriona no puedo decir nada, soy muy críptica y me enrollo demasiado. Ah, y algo que quiero decir es que me parece muy buena opción para leerlo más o menos en esta época, tipo verano y así. A lo mejor no porque sea un libro excesivamente caluroso, sino porque parte del libro, como se ve en la portada, en la cubierta, se ambienta en el desierto. Entonces, pues bueno, me parece un buen momento leerlo así con el calorcito. Que en el desierto no siempre hace calor, evidentemente, pero bueno, yo creo que sí que es algo que asociamos bastante con el calor, ¿no? Luego leí otro libro que también pensaba que me iba a gustar más, que es Dientes de leche de Lana Bastasic. Seguro que el nombre de esta autora no se pronuncia así en absoluto, pero bueno. Que a ver, este libro yo lo he visto recomendar mucho como terror. Para mí no es terror, es un libro turbio que habla de cosas chungas, sí, pero no me parece que sean relatos que estén construidos de una forma que sea terror. O sea, no tiene pues los típicos temas que se suelen ver en el terror, ni tiene típicos giros que están en las obras de terror. O sea, son situaciones cotidianas que pueden dar miedo. Yo no lo niego. O sea, hay relatos aquí que son muy chungos. Y sí que hay uno concretamente que es por el que se llama Dientes de leche. O sea, el relato no se llama Dientes de leche, creo que se llama Helada de los dientes o algo así, pero bueno, como que es el relato por el cual tiene este nombre el libro, que es por la forma en la que está construido, cómo está narrado y todo, sí que diría que es un relato de terror. Pero los demás, bajo mi punto de vista, no lo son. Son situaciones cotidianas que pueden ser muy chungas, pero no sé, para mí no es terror cotidiano. Y bueno, son relatos que están protagonizados y diría que todos están narrados también por niños y niñas en diferentes situaciones. Cosas que, como digo, sí que son muy chungas, pero por ejemplo hay algunas que yo no considero terror en absoluto. O sea, hay relatos aquí que, por ejemplo, el punto central es, pues yo qué sé, pues ser un niño y que uno de tus padres fallezca o que tus padres se divorcien y lo que eso conlleva. Y
de verdad, yo no niego que eso es algo horrible, ¿vale? Y que es muy duro, pero la forma en la que está construido el relato, para mí, no es terror. Salvo, como he dicho, el de El hada de los dientes, que si habéis leído el libro sabréis perfectamente qué relato es porque es horrible. Y ese sí que me parece que la forma en la que está construido y cómo se cuenta la historia tiene una estructura de relato de terror. También digo, esto es mi opinión, yo no soy aquí una entendida de la literatura, es un libro que he leído y estoy dando mi opinión y ya está. Y me ha gustado porque sí que me ha gustado mucho, pero pensaba que me iba a gustar más porque también había visto como que algunas personas lo recomendaban diciendo que iba un poco como de cómo les niñes puede haber momentos en los que hacen cosas que no saben si son buenas o malas, como esa maldad que pueden tener algunas niñas, pero que no sabes si realmente es maldad o de si están conociendo el mundo y probando con ciertas cosas para entenderlas. Y a ver si que hay algún relato del libro que trata de eso, pero es que a lo mejor hay uno o dos que van sobre eso. Y el resto van mucho más sobre eso, sobre situaciones cotidianas que le pueden pasar a cualquier persona, ya sean, bueno, iba a decir mejores o peores, pero no, en realidad la mayoría son bastante chungas, ¿no? Pero chungas eso, a nivel completamente realista y cotidiano de cómo es perder pues, a un progenitor, cómo es que se divorcien, cómo puede ser a lo mejor vivir en cierto sitio donde hay algún conflicto bélico y que tu padre se tenga que ir a luchar en la guerra y que tú no sepas si va a volver o no va a volver. Que repito, son historias que realmente sí que dan terror cuando las vives en tus carnes, ¿no? Pero no me parece que los relatos estén hechos de una forma que sean historias de terror. Pero bueno, me ha gustado, me ha parecido que Lana Bastasi que escribe muy bien y tengo muchas ganas de leer más obras suyas. Y luego me leí, ya solo quedan 2 libritos, no he leído mucho este mes, me leí Una vida rara de mi amiga Car García, editado por La Niña Azul, que es un libro súper chiquitito y es un libro de autoficción que está protagonizado por Leptir. Y bueno, empieza cuando Leptir tiene creo que 19 años y llega más o menos diría que hasta los 25 si no me equivoco. Y bueno, pues básicamente va pues de su vida, de cómo, de las relaciones, también de... Empieza con una relación de maltrato bastante chunga, así que lo quiero avisar porque yo lo pasé muy mal con esa parte, ¿vale? Ocupa muy poco del libro, pero empieza con a partir de eso, ¿no? Más o menos. Entonces sí que es verdad que es algo que te encuentras muy al principio y que está narrado, o sea, es un libro que está narrado sin pelos en la lengua, de ningún tipo, o sea, tanto cuando tiene que hablar de lo malo como hablar de lo bueno, hablar de sentimientos también de una forma de desnudarse completamente. Entonces, pues la parte en la que narra la relación de maltrato, pues también es así y se sufre muchísimo a pesar de estar en un trozo muy pequeño del libro. Porque el libro yo creo que trata mucho más de la amistad y de las relaciones que construimos con otras personas, de cómo estas relaciones nos pueden ayudar mucho y también cómo nos pueden hacer daño y cómo nosotros podemos hacerle daño a otra gente. Y yo creo que lo que más me ha gustado por un lado es lo que os he dicho de cómo está escrito sin ningún tipo de pelos en la lengua, abriéndose completamente en cualquier aspecto que os podáis imaginar y, y cómo se habla también de las cosas, ¿no? Cómo se habla de las emociones y de los sentimientos y, y la relación tan bonita que hay entre Leptir y sus amigues y cómo se sienten lo suficientemente cómodos como para poder expresar cualquier cosa que sientan, ya sea buena, mala, cómo se habla de a lo mejor de conflictos que pueda haber entre los personajes y la forma que tienen de solucionarlos. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho también cómo está escrito. Me daba miedo que no me gustase porque a mí tampoco es que me guste mucho la autoficción, pero no sé, lo he disfrutado mucho, me ha gustado un montón y lo recomiendo mucho, además que la edición, la verdad es que me parece preciosa. Es súper chiquitito, ¿vale? O sea, es como mi mano, pero me parece muy bonito. La ilustración de la cubierta también es preciosa, que a ver si pone quién la ha hecho, porque es muy, muy bonita. Fernanda Cid, muy bonito, la verdad. Y sí que es verdad que quiero decir que como edición, o sea, en cuanto a nivel editorial,
el libro deja bastante que desear, por muy bonito que sea por fuera y tal, está muy mal corregido. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, he visto otros ejemplares y los he mirado y, por ejemplo, a nivel de maquetación ya están bien hechos, por lo tanto, yo creo que es algo que se va a ir solucionando en futuras tiradas. Pero bueno, sí que es verdad que lo quiero comentar porque me parece bastante exagerado, que a nivel de corrección debería estar muchísimo, o sea, que le falta un trabajo de corrección, la verdad. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, lo recomiendo mucho, me ha servido también pues para conocer más a mi amiga Car, porque aunque sea autoficción, pues bueno, yo luego he estado comentando con ella el libro, hicimos una videollamada y estuvimos comentando cuando lo terminé y tal. Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho y lo recomiendo un montón. Me parece una historia muy bonita. O sea, a la gente que, por ejemplo, le gustan las historias sobre amistad y sobre, pues eso, sobre núcleos de amistad. También, por ejemplo, pues hay algún momento en el que aparecen pues algunas personas de su familia también. Es una novela como muy costumbrista, muy de, pues, de cómo va pasando la vida. También, por supuesto, parte de la novela pues pasa durante la pandemia, ¿no? Porque pues empieza antes y acaba después, por lo tanto hay una parte que sucede también en esa época y lo recomiendo mucho, la verdad, me ha gustado un montón. Y por último, me leí esta novela que yo no sabía que existía. Bueno, es una novela de One Piece, supongo que la mayoría de gente conoce One Piece. One Piece es un manga que lleva muchísimos años, hay 1100 y pico capítulos ahora mismo y yo no sabía que había novelas de One Piece y descubrí esta gracias a Jess, que tiene un canal de YouTube que os recomiendo muy encarecidamente porque es una chica graciosísima y me lo paso muy bien viendo sus vídeos. Su canal es Yo me llamo Jess, que la dejaré etiquetada en la cajita de descripción, pero de verdad, o sea, probablemente de los vídeos con los que mejor me lo paso, se hacen súper amenos, se me pasan volando y de verdad es una persona muy graciosa y muy divertida. Os recomiendo mucho su canal. Y bueno, eso lo descubrí en uno de sus vídeos y me llamó mucho la atención porque no sabía que existían novelas de One Piece. A mí me gusta muchísimo One Piece, por si no lo he dicho por el canal, pero bueno, estoy muy loca con One Piece, ¿vale? Estoy obsesionada, me gusta muchísimo. Y uno de mis personajes favoritos es Trafalgar Law, que es de quien va esta novela. Y aparte, una de mis partes favoritas, o a lo mejor la más favorita de One Piece, es el pasado de Trafalgar, porque aparece mi personaje favorito, que es Corazón. O sea, no voy a decir nada ni voy a entrar mucho porque cuando pasa... A ver, espera, me estoy liando, porque no quiero hacer ningún spoiler de One Piece. Porque ahora también con el live action y tal, mucha gente ha empezado a leer el manga o a ver el anime, entonces no quiero decir nada. Pero bueno, hay un momento bastante avanzado de One Piece, más o menos por la mitad de lo que hay ahora, o quizá incluso después, en el que se centra bastante en este personaje y se sabe su pasado. Y su pasado es de mis partes favoritas. Entonces, esta novela va del pasado de Trafalgar Law, pero después de lo que ya sale en el anime. O sea, yo no sé a qué nivel esto es canon en la historia, ¿vale? Porque sí que es verdad que Ichiro Oda ha participado en esta novela, pero no la ha escrito él, la ha escrito Shusei Sakagami. Entonces, claro, no sé a qué nivel es canon, ¿vale? Pero a mí me ha encantado y lo que pasa en esta novela podría haber pasado perfectamente en el anime. Entonces, como decía, sucede después de la parte del pasado que sabemos por el anime, después de lo de Corazón, y va pues de ese periodo de la vida de Trafalgar y cómo conoce a su tripulación, o sea, cómo conoce a Beppo, a Sachi y a Penguin, ¿vale? Entonces iría pues como de la parte del pasado de Trafalgar que todavía no conocemos. A mí me ha gustado muchísimo, hay un personaje que aparece aquí que me ha encantado, pero sí que es verdad que el único pero que tengo, que realmente es algo que ya sucede en One Piece y en general en el 99% de los animes y los mangas, e incluso ya no solo de los animes y de los mangas, sino de productos japoneses en general, es bastante gordófobo. Y claro, aquí, o sea, es solo como un momento concreto con un personaje que sale y que realmente aparece muy poco, ¿vale?
Pero claro, al estar narrado en lugar de dibujado es mucho más evidente porque la forma de describir a ese personaje es asquerosa, ¿vale? O sea, a mí me puso bastante de mala hostia porque es muy exagerado el nivel de gordofobia que hay en ese momento de la novela. Y eso, como digo, es algo que en Japón es algo completamente normal, pero en One Piece, al estar dibujado, no se aprecia de la misma forma que si te lo están narrando. Así que bueno, sí que es verdad que lo quiero comentar porque es algo que a mí me chocó bastante, a pesar de que es algo muy normal en Japón. Pero bueno, me ha encantado y de hecho me gustó tantísimo que me puse al día con el manga de One Piece, que llevaba mucho tiempo sin leerlo. Pero bueno, de eso sí os hablo, pues ya os hablaré. Perdón, de eso sí os hablo, ya os hablaré en el wrap-up de junio, pero bueno, tampoco diré mucho porque al final, pues como digo, apenas puedo decir nada porque, por ejemplo, los capítulos que yo me he leído ahora, yo he empezado a leer a partir, creo, de el 1056. O sea, no puedo decir absolutamente nada. Bueno, mira, voy a hablar de One Piece ya aquí porque ya he empezado, así ya no hablo de esto en el wrap-up de junio. Pero bueno, que está en un momento en el que cualquier cosa que diga son puros spoilers, se están descubriendo muchas cositas ya a nivel más del world building y de cómo funciona el mundo y cómo está el tema pues político y tal. Y pues eso, estoy living con One Piece ahora mismo, estoy en mi etapa obsesión con One Piece, pensando cada día si volver a empezarme el anime desde el principio, pero no debería hacerlo porque es como mucho compromiso y ya lo he visto. Entonces, pues bueno, estos son los libros que leí iba a decir en junio, en mayo, que se salieron del mayo sci-fi. Decidme si habéis leído alguno, sobre todo, yo qué sé, si habéis leído Sandial y Dientes de Leche, decidme qué os han parecido, si os han apasionado como a mucha otra gente, si os ha pasado como a mí y a lo mejor os han gustado pero no habéis conectado a ese nivel. Y mira, ya que estoy hablando de Sandial, decidme también, porque tengo mucha curiosidad, cuál es vuestra novela favorita de Catriona Ward, porque aunque sí que creo que es bastante general, que el que más suele gustar es La casa al final de Needless Street, cuando salió Sandial yo vi a muchísima gente diciendo que Sandial le gustaba más, que Sandial era mejor, que era súper duro. Ay, eso no, se me ha olvidado decirlo antes. Espero que la mayoría de gente se haya quedado hasta el final del vídeo. Hay mucha violencia animal en este libro. Bueno, mucha violencia animal. O sea, yo creo que el motivo por el que a la gente le ha parecido tan duro este libro, aparte de tratar el tema de la maternidad, que yo creo que es algo que a la gente también le afecta mucho, a mí no tanto, la verdad, es el tema de la violencia animal. No me parece tan exagerado como en otros libros, la verdad, creo que es algo que es bastante asumible, pero bueno, sí que quiero decir que hay violencia animal porque creo que ese puede ser el punto por el que a tanta gente le parece un libro tan bestia. Pero personalmente yo lo he pasado muchísimo peor con todo el resto de sus otros libros. O sea, con sus otras 3 novelas yo lo he pasado peor y creo que hay escenas mucho más bestias en otros de sus libros, concretamente en La casa al final de Needless Street. Hay escenas horribles. Pero bueno, eso se me olvida decirlo en su momento, pero sí que quiero que tengáis en cuenta que hay violencia animal porque sé que es algo que a mucha gente le tira para atrás a la hora de leer libros. Así que bueno, eso, hasta aquí. Sé que ha sido un libro muy accidentado, pero como para mí también ha sido muy accidentado por todo el tema de las obras y todo, pues hasta aquí. Espero que se haya escuchado bien y no tener que borrar este libro y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.